Por atendernos. Como recordamos, Pablo Quintero, él es politólogo, también asesor comunicacional de campañas electorales y profesor de la Universidad Central de Venezuela. ¿En qué momento estamos? Ya sabemos la fecha de las elecciones. ¿Cómo ves tú el panorama? Bueno, hablando de elecciones, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral, de forma tangible, tácita y explícita, mostró en su página web la inhabilitación, reiteró nuevamente la inhabilitación de la candidata María Corina Machado para las elecciones del 2024 de este año. Y eso evidentemente genera serias dudas sobre diríamos, el transitar político de la oposición, o por lo menos de un sector de la oposición, que insiste de alguna manera en su inscripción a pesar de estar inhabilitada. También, por supuesto, se da dentro del seno de la oposición la discusión de que se deba escoger un representante o un sustituto. Bueno, evidentemente por razones obvias, al no poder asistir a este proceso, María Corina Machado tiene que, en la oposición, el gran desafío de elegir otra persona que lo representa en esta elección. Pero más allá del nombre de la candidatura, dentro de la oposición se sigue insistiendo mucho en dos matrices de opinión que se están empezando a develar el día de hoy. Una es el desconocimiento de estas elecciones presidenciales, a pesar de que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral convocó a la Unión Europea, al Centro Carter y a otros observadores internacionales para que hagan la revisión de este proceso. Aún así, hay sectores políticos del extremo radical, diríamos, que están buscando algún desconocimiento institucional de estas elecciones, llamándolas de fraude. Y por otro lado, hay otros sectores que están llamando nuevamente a la abstención, de forma implícita o explícita. Por más que lo nieguen en las redes sociales, el llamado es a la abstención. Eso por un lado. Por otro lado, vemos al oficialismo de alguna manera en campaña, a pesar, y yo creo que es algo que está a la vista, a pesar de la gran cantidad de incertidumbre que hay sobre el tema económico. Hemos perdido un poco la comunicación con nuestro invitado Pablo Quintero. Son las 9:13 de la mañana. Sobre este tema, bueno, hay que recordar también que el Consejo Nacional Electoral anunció los puntos permanentes de inscripción y de registro electoral para estas elecciones del 28 de julio. Así lo dio a conocer el Poder Electoral a través de un mensaje que envió en su cuenta de Instagram. Dijo: conoce los puntos permanentes que tenemos disponibles en todo el territorio nacional para la inscripción o actualización en el registro electoral. Como lo decía Pablo, para estas elecciones el CNE ha dicho que van a convocar como acompañantes internacionales a países del BRICS, también a los países del CARICOM, que es esta comunidad del Caribe, y también al Centro Carter. Como lo decía el invitado, hay dos posturas ya. El gobierno, hay unas asambleas. Sí, ¿me escuchas, Pablo? Sí, Karen, te escucho. Ok. Cuéntame entonces, a la oposición le quedaría poco tiempo, ¿no?, para elegir a ese candidato. ¿Cómo salir de ese tema? Sí, fíjate, evidentemente en una campaña los tiempos se van acortando. Es difícil, Karen, también para la oposición reanimar el voto después de tantos años. Algunos grupos llamar a la abstención, llamar al desconocimiento, en fin, otras cosas que de alguna manera están sobre el tapete. Pero lo más importante de todo esto es que dentro de la oposición existan otras personas que estén habilitadas, existan otras personas que tengan alternativa electoral, que también tengan partido, que es lo importante. Uh-huh. Partido registrado ante el Consejo Nacional Electoral, con maquinaria de carne y hueso, un partido, diríamos, con presencia en todo el país. Y por otro lado, yo creo que todo forma parte de un encuadre de diálogo y negociación que se va a seguir dando dentro de la oposición con algunos aliados internacionales. No podemos olvidar, Karen, que durante muchísimo tiempo se ha insistido mucho en esta ruta: diálogo, voto y negociación, a pesar de que estos mismos sectores, algunos quizás... Bueno, falla la comunicación con Pablo Quintero. Bueno, esa es la situación. Por un lado está el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Me escuchas, sí? Sí, Karen, acá estoy. Okay. Como te decía anteriormente, o sea, se sigue insistiendo en la ruta del diálogo y de la negociación, y por supuesto del voto. Hay dos fuerzas políticas que están en campaña, tanto la oposición como el chavismo. Un oficialismo que tiene un gran desafío también, que es procurar el levantamiento de las sanciones este año. Hay conversaciones con la Casa Blanca, hay conversaciones directas ya entre Estados Unidos y Miraflores,
y sobre todo hay un gran interés por la cooperación política o la normalización de las relaciones a pesar de los grandes desafíos políticos y electorales que se presentan este año. No estamos en el 2014, no estamos en el 2019. Es un contexto geopolítico totalmente diferente el que el que vive el mundo el día de hoy. Y de alguna manera hay un interés porque se den unas elecciones reconocidas, legítimas, con observación internacional, como te estaba diciendo hace rato, con visita de la Unión Europea, el Centro Carter y otros grupos también, que a través de esa observación y veeduría, logren legitimar el proceso, gane quien gane. Y por supuesto lo más importante, que esto es una variable que siempre gira en torno a la política de nuestro país, y es que la economía sigue siendo el tema de gran interés para los venezolanos, ni siquiera la candidatura, ni siquiera una inhabilitación, es el salario, es la economía y los servicios públicos. Ujú. Precisamente hace unos días escuchamos al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decir que en su caso, él, en lugar de quedarse llorando por esa inhabilitación que le impusieron hace un par de años, un poco antes incluso de meterlo preso, su partido, el Partido de los Trabajadores, lo que hizo fue nombrar a otra persona que pudiera ser el abanderado de su partido. Estas palabras fueron realmente tergiversadas, porque se dijo que Lula le había dicho a María Corina Machado que dejara de llorar, cuando realmente, si uno escucha las declaraciones, en ningún momento se refirió directamente a María Corina, ni la mencionó. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Tú crees que la oposición va a poder dar ese salto? ¿Y quiénes podrían ser esas otras figuras dentro de la oposición que podrían liderar a esta bancada de la oposición? Mira, ¿Y de qué sí. depende? Porque María Corina Machado dice que no, que ella recibió un mandato de los que votaron por ella en las Sí. primarias. Sí, fíjate, sobre Lula da Silva, Karen, te puedo decir que en un contexto electoral de gran importancia como el venezolano y evidentemente donde existen operaciones mediáticas de lado y lado, es decir, el tema mediático, las declaraciones muchas veces se tergiversan, a veces se sacan de contexto, hay otros medios de comunicación que de alguna manera reflejan realmente lo que dijo la persona, pero yo considero que la oposición no debería empezar de alguna manera a enfrentarse con, o algunos líderes de la oposición sería bastante negativo que empiecen a enfrentarse con presidentes electos en la región, llámese Lula, llámese Petro, llámese cualquiera. Considero que no es momento para eso, la campaña en tal caso debería centrarse en lo que es el foco electoral y en buscar el voto de la gente y lo más importante en trabajar por algún tipo de habilitación. Eso por un lado. Por el otro lado, yo considero, Karen, que lo más importante para la oposición en este momento es no dejar sin alternativa electoral y política a los venezolanos. El tema aquí con esto es que la gente quisiera un cambio de mejoras en su expectativa de vida y calidad de vida, pero eso no tiene un nombre, eso no tiene una figura, más allá de lo que pasó en las primarias, más allá de lo que pasó el año pasado. Al día de hoy, si tú te pones a ver, lo que se habla en las calles son mejoras económicas, es una atención al ciudadano para que mejore su calidad de vida y de alguna manera pueda continuar. Ahora, si el día de mañana, por X o por Y, la candidatura de María Corina Machado, que en efecto no puede participar ya el Consejo Nacional Electoral, eso es una realidad política. El Consejo Nacional Electoral no permite la inscripción de la candidatura. Es decir, ¿qué otras herramientas le queda a esta candidata para poder inscribir su candidatura? Bueno, en teoría debería de elegir otro candidato si la ruta es electoral. Si la ruta no es electoral, si es de alguna manera el desconocimiento del proceso, mira, ya lamentablemente estaríamos reeditando un episodio 2019-2018. Considero que hay muchos líderes dentro de la oposición que tienen la capacidad de movilizar al país de alguna manera y también de preparar otros escenarios postelectorales, porque nadie habla aquí, Karen, de lo que va a pasar después de la elección. Todo el mundo se centra en la candidatura, en la inhabilitación, etcétera, etcétera, pero nadie habla qué pasaría, por ejemplo, en Venezuela si Nicolás Maduro queda reelecto como presidente de la República y qué va a pasar con estos sectores extremistas que de alguna manera no terminan de reconocer a otros actores de la oposición y al final necesitan de ellos para elegir un presidente o una alternativa. La oposición no ha terminado de entender, Karen, que solo no van a poder ganarle a un partido fuerte, a un partido consolidado, con un liderazgo, como en este caso es el de Nicolás Maduro, el del Partido Socialista Unido de Venezuela. La oposición necesita un gran liderazgo, necesita un discurso, necesita una propuesta país, necesita de alguna manera reconquistar al venezolano y lamentablemente en esa tarea ha fallado durante los últimos años.
Ujú. ¿Y cuál sería el candidato que tú ves que se perfilaría más dentro de la oposición venezolana? Mira, eso es una gran pregunta. Al día de hoy hay rumores con muchísima mala intención dentro de las redes sociales. Algunos operadores mediáticos y políticos plantean de que eso es Manuel Rosales, otros dicen que no es Manuel Rosales, sino Gerardo Blay. Al final, Karen, eso es una decisión tan, diríamos, tan de momento que la oposición tiene que considerar realmente qué candidatura pudiera entusiasmar el voto y movilizarlo. No me parece que es momento quizás de discutir cuál va a ser el reemplazo, porque hasta ahora ningún partido político ha manifestado una posición, por lo menos los partidos que la apoyan a ella. Sin embargo, dentro de las encuestas y estudios de investigación aparecen otros candidatos con cierto porcentaje de credibilidad, cierto porcentaje de votos, y que al final considero que no pueden, diríamos, ser echados a un lado. Por ejemplo, está Manuel Rosales, ciertamente en el Zulia, gobernador electo. Hay otros candidatos también allí, se habla del Conde, que tiene un porcentaje diríamos, de popularidad en las encuestas. Eso no significa que el liderazgo de María Corina se le vaya a transferir al Conde, o por lo menos lo que ganó en las primeras se le vaya a transferir al Conde, pero los partidos políticos que la acompañan a ella, o por lo menos los que han sido sus aliados de forma más pública, Delsa Solórzano, Andrés Caleca, Andrés Velázquez, de alguna manera le van a decir, bueno, no eres tú quien va a ser, a quién vas a elegir, a tu comando de campaña o a algunos de nosotros que participamos en las primarias y que sacamos cierta cantidad de votos. Eso sería un debate interesante. Pero al fin y al cuentas, Karen, como te digo, la oposición necesita más que un nombre. Necesita un proyecto político creíble, sostenible y trazado en una estrategia de conducir un país a un cambio por la vía electoral, si eso es lo que aspiran. ¿Y cuáles deberían ser esas propuestas, tanto de la oposición como del partido de gobierno, del PSUV, para poder plantear un candidato que seduzca a la población, ¿no? Sí, sí, Karen, bueno, en primer lugar, llegar a puntos en común desde el punto de vista económico. Es inconcebible hasta el día de hoy que candidatos o dirigentes políticos opositores sigan apostando por levantamiento, por la reimposición de sanciones, ni siquiera por el levantamiento. Ojalá fuera por el levantamiento y la reconstrucción económica de nuestro país, que al final es un derecho, que al final es algo que le beneficia a toda la economía, el aparato productivo de nuestro país, a la industria petrolera, al comercio, a nuestros empresarios. Eso sería por lo menos un gran punto en común. Pero desafortunadamente, al día de hoy, la oposición considera necesario, diríamos, ir en contracorriente a este deseo de reconstrucción económica que tienen todos los venezolanos independientemente de la posición política e ideológica que tengan. Es decir, hay sectores y personas que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero aún así están a favor del levantamiento de las sanciones y saben que las sanciones tienen una incidencia negativa sobre el bolsillo y la economía de los venezolanos. Entonces yo creo que un punto de común pudiera ser lo económico, ya que evidentemente la realidad obliga a que nuestro país eche hacia adelante y que también mejoremos el aparato productivo. Pero por otro lado también considero que es importante que un punto en común sea el reconocimiento de estos comicios electorales, de estas elecciones, para de alguna manera estabilizar la situación política de nuestro país a través del diálogo y la negociación. Diríamos, ir por la vía contraria al no reconocimiento del proceso electoral y las instituciones, ya de alguna manera condena a la oposición a otro fracaso, no solamente electoral, sino político. Porque al final lo que la gente espera es una elección, y la comunidad internacional también, Karen, que hay que decirlo con mucha responsabilidad, está agotada, saturada, cansada de la situación política venezolana. La comunidad internacional y los aliados, de alguna manera, de la misma oposición democrática, esperan una elección en paz, tranquila, en sana convivencia, con respecto a los resultados y con observación internacional. Eso es lo más importante y es lo que esperan todos los venezolanos también. Claro, efectivamente, porque además también hay inversiones importantes en Venezuela. Venezuela es un mercado muy importante en el mundo, ¿no? Y esta estabilidad, inestabilidad por esta nueva coyuntura electoral, bueno, afecta. Incluso hace unos días vi que un opositor, no es un dirigente, tampoco tiene ningún peso en la oposición, pero es un opositor, Orlando Urdaneta, que decía en su canal de YouTube que hasta el final de María Corina Machado significaba marchas, guarimbas, calles bloqueadas. ¿Cómo lograr que se imponga este camino democrático y no se imponga el otro?
Bueno, fíjate, Karen, que allí te das cuenta que hay un refrito o hay un replanteamiento de ciertas estrategias que pienso yo que se pudieran reeditar. Si tú analizas las encuestas y diríamos la investigación que se le hace a la gente, si está o no está a favor de acuerdo de la protesta, la intención de salir a la calle para defender una candidatura o de reeditar escenarios del 2018, la gente está totalmente alejada de eso. El venezolano al día de hoy se ha desatendido de la política precisamente por este tipo de declaraciones que se hacen incluso mucho desde Miami, Estados Unidos o desde otros países, donde se llama al desacato, donde se llama al caos, a la anarquía, y desafortunadamente venezolanos que apuestan por la destrucción del aparato productivo de su propio país. Esto es algo insólito que tú no lo vas a ver en otros países. Venezolanos deseando que la economía venezolana no prospere, venezolanos deseando que el empresariado venezolano de alguna manera no prospere, o deseando que la situación de nuestro país, la producción de petróleo, ni siquiera siga creciendo. Entonces, pienso que no es para nada sano ni estratégico la oposición, o por lo menos de los sectores cercanos a María Corina Machado, plegarse a esta estrategia, plegarse a lo que es diríamos, vamos a llamarlo nuevamente, a las protestas, diríamos, extremistas de algún lado, que no le traen para nada bueno a los venezolanos al día de hoy. Eso tampoco se traduce en votos, eso tampoco se traduce en movilización. Eso más bien lo que genera es una reacción totalmente adversa, inhibe las emociones de los venezolanos y más bien los desmoviliza. Claro, porque uno habla con la gente, no sé, por ejemplo, he hablado con gente en el mercado de la economía informal, con pescadores, con gente que sale a las 5 de la mañana a trabajar, y el denominador común es que la gente quiere resolver su día a día, la gente quiere resolver, la gente quiere respuestas, ¿no? No más caos. Claro. Mira, Karen, que yo que he tenido la oportunidad de estar el año pasado y los últimos meses en algunos mercados del área de Caracas, del estado Miranda, me he dado cuenta que el venezolano, en el fondo, por un lado desconoce el conflicto político. Muchas personas no lo entienden. Muchas personas tampoco entienden cómo, diríamos, esto de las candidaturas, esto de las inhabilitaciones, porque al final la conversación política, para que pueda ser entendida, la persona debe estar medianamente informada, pero hay muchas personas que están desinformadas de esto. Pero por otro lado, también lo que más se repite en la población venezolana, no estoy hablando en la población venezolana que está en las redes sociales, que tiene una cuenta de Twitter, que tiene una cuenta de Instagram, que no son la gran mayoría de los venezolanos. Son personas de carne y hueso que están en las calles, que salen a trabajar desde temprano, que llegan tarde, que tienen una familia, que tienen que mantener un hogar. La gran mayoría tiene un punto en común, y es la recuperación económica de Venezuela. Y por supuesto que se alegra muchísimo cuando abren empresas en Venezuela, se alegra muchísimo cuando hay intención de personas que están fuera de nuestro país en invertir en nuestro país. Y claro que esto es algo positivo. Ahora, si la oposición sigue apostando por la destrucción, por la hecatombe económica, sigue apostando por vender a nuestro país como el peor de todos los males del continente, y además el responsable de tragedias que no tienen nada que ver con nosotros, que se dan en otro lado de Venezuela, desafortunadamente esta relación negativa y tóxica lo que va a terminar es desmovilizando a la gente, cansando al mismo sector electoral de la oposición, y va a terminar dándole la victoria también al presidente Nicolás Maduro para su reelección. Lamentablemente, la oposición no ha sabido romper con esas taras y esas estrategias fracasadas desde hace muchísimos años más, como lo es también depender de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea, cuando al final el gran potencial que pudiera tener la oposición es ponerse de acuerdo aquí, comunicarse entre ellos y presentar una propuesta viable para todos los venezolanos. Creo que eso sería lo ideal. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Karen, un fuerte abrazo. Te lo agradezco. Conversábamos con Pablo Quintero, él es politólogo, asesor comunicacional y de campañas electorales, y también profesor de la Universidad Central de Venezuela. Les recomiendo una noticia que tenemos en nuestra portada, unionradio.net, sobre la importancia del